Nuestro panel, ¿qué relación se da entre la gestión pública y su capacidad para generar resultados, efectos e impactos en el goce efectivo de derechos y frente a la capacidad del Estado de entrega de servicios al ciudadano? La acompañan en este panel los profesores Francisco Elider Valencia de la Territorial Risaralda y Quindío, quien tiene especialización en la Universidad Libre, seccional Pereira, en alta gerencia, especialización en la Universidad de Antioquia en política económica. Ha trabajado tanto en el sector público como privado y ha desarrollado una amplia experiencia como docente en la Universidad Libre Seccional Pereira. También nos acompaña el profesor Jorge Luis García de la Territorial Bolívar, economista, especialista en Derecho Público, financiero, además especialista en Derecho Ambiental y candidato a doctor en Ciencias Económicas. Además, ha asesorado diferentes entidades territoriales, es docente catedrático de la ESAP en la Territorial Bolívar, de manera que recibamos a nuestra moderadora y nuestros panelistas. Muy buenos días a todos. Tengo la responsabilidad y reto de manejar el panel relacionado con la capacidad que tiene el Estado para poder generar resultados, donde estos resultados tienen que estar focalizados en unas poblaciones de las que todos hemos hecho parte en diferentes roles que desempeñamos, no solamente frente al Estado mismo, sino en nuestras vidas personales y profesionales. Esta capacidad que tiene el Estado debe hacer parte de esas habilidades y esos activos que se deben tener en cada una de las entidades para el logro de los resultados que les han sido encomendados. Hemos escuchado varias conferencias en donde se nos ha hecho un llamado a que la investigación y la innovación deben hacer parte de esta cadena de valor que fortalezca más estas habilidades y como tal las capacidades que nuestras organizaciones públicas deben tener alrededor de esa oferta de servicios. Esa oferta de servicios además que nos la piden nuestros ciudadanos y nuestros beneficiarios con calidad, con entrega particular, no generalizada, de forma muy eficiente, haciendo un uso muy óptimo de los recursos, actuando además de forma sostenible y viable. Para esta conversación que vamos a tener, vamos a escuchar 3 conferencias cortas. Nos la preparan nuestros profesores de la Universidad. Nos va a acompañar inicialmente el profesor Jorge Luis García, donde él nos va a hacer una exposición sobre el tema de los planes de desarrollo y su capacidad para generar resultados. Posteriormente nos acompañará el profesor Francisco Valencia, donde hablará de la incidencia de la contratación civil en la prestación del servicio público en Colombia. Cuando estos 2 profesores hayan terminado sus exposiciones, haré una exposición a manera de cierre y abriremos a preguntas, donde trabajaré el tema específicamente de cómo es la contribución de esas capacidades de las agencias públicas en esa generación de valor frente al enfoque de gestión por resultados. Por favor, profesor. Bien, muchísimas gracias a todos los asistentes. Bien, vamos a hablar sobre la articulación que debe existir entre el programa de gobierno que presentan los candidatos para ser elegidos posteriormente, someterse al escrutinio público y ser elegidos alcalde. Posteriormente, según la ley, este programa de gobierno debe traducirse en lo que es el plan de desarrollo, y eso debe estar articulado con otros instrumentos de gestión, en los cuales se destaca el plan de ordenamiento territorial, que es la planeación del municipio en el largo plazo, más exactamente a 3 periodos de administraciones locales. Y bien, esta idea inicialmente de trabajar este tema sale de confrontar un poco la práctica con la realidad establecida en las diferentes normas. El proceso de gestión pública ya en la práctica se diferencian 3 procesos que son articulados, pero que igual tienen nombre y apellido propio. Son los procesos de planeación, primera instancia, luego el de presupuesto
y finaliza con la contratación. No se puede contratar lo que no está en el plan de desarrollo, tampoco se le puede asignar recursos a lo que no está en el plan de desarrollo. Luego todo inicia por la planeación. Bien, quisimos mirar, aunque todos los procesos de los 1.102 municipios que conforman la geografía política de Colombia, se someten a los mismos procesos. Quisimos hacer un estudio de caso, mirar ya de cerca, muy detenidamente, 3 municipios que comprenden la territorial Bolívar, 2 municipios del departamento de Sucre, más exactamente el municipio de San Pedro y el municipio de San Pues, y en el departamento de Córdoba, el municipio de Tuchín. Bien, entonces miramos los programas de gobierno, que como dije, es el primer instrumento de gestión que se presenta, lo debe presentar el candidato. Esto está obviamente en el marco del precepto constitucional que aquí se habló en el día de ayer, del voto programático. Se supone, está diseñada por lo menos las normas, y la Constitución así lo expresa, que nosotros en los 1.102 municipios votamos por un programa de gobierno, no votamos por si es de X o Y partido, si es soltero, si es casado o si es una chica muy linda la que va a ser nuestra alcaldesa. No está diseñado en esa, o si nos dan un favor político, un billete, en fin. Está diseñada, nuestro concepto, nuestro precepto del voto programático, está diseñado para que votemos por un programa de gobierno. Entonces es el primer instrumento de gestión. ¿Por qué? Porque de ahí, una vez elegido el candidato, si es elegido como alcalde, debe traducir lo que se propone, lo que ahí está plasmado en ese programa de gobierno, que además debe ser concertado con la comunidad que lo va a elegir en el plan de desarrollo. Esto tiene luego entonces ese instrumento del plan de desarrollo, que ya sería un segundo instrumento de gestión. De ahí se desprenden otros instrumentos, como el presupuesto, que también tiene una reglamentación, un estatuto orgánico de presupuesto, el decreto 111 del año 96, que compila las normas y que establece que un presupuesto público debe tener un presupuesto de gastos y un presupuesto de rentas y unas disposiciones generales. ¿Por qué? Porque es que no hay posibilidad alguna que se haga una inversión, que se haga un gasto público sin que esto no esté reglamentado por una norma. Luego, el gasto público podríamos decir que tiene 3 momentos. Un primer momento que es el normativo, es decir, donde se decreta ese gasto público. Un segundo momento que es el momento de la apropiación, cuando ya hace parte del presupuesto. Y la tercera parte, ya el tercer momento, es el de contratación. Es el de contratación, que acá mi colega va a hacer una exposición de algo que dilucida un poco el tema de la contratación. Bien, entonces son 3 momentos bien claros. El plan de desarrollo tiene su estructura constitucional, su fundamento constitucional, en el artículo 339 de la Constitución, donde nos dice que tanto la nación como las entidades territoriales deben plasmar desde las políticas sociales, económicas y ambientales todo ese marco de estrategias, de programas, proyectos, objetivos, propósitos e inversión, por supuesto, de lo que van a hacer durante esos 4 años. Por eso hemos considerado que el plan de desarrollo puede ser considerado como la carta de navegación del gobernante o la carta de navegación del gobierno, la carta de navegación del gobierno. Bien, ese plan de desarrollo tiene unos insumos. En primera instancia, el programa de gobierno, que ya lo había explicado, es la propuesta de gobierno que concerta el candidato y lo presenta inclusive el día de la inscripción como candidato
también tiene el insumo de la plataforma política del partido del mandatario. Aquí ya viene el primer cuello de botella cuando confrontamos la práctica. Se supone que los partidos políticos tienen una ideología y que ese candidato que va a aspirar pertenece a esa ideología, pero esa ideología choca cuando a 4 horas de cerrar las inscripciones, yo como candidato todavía no tengo el aval del partido político. Hay la feria de avales que vimos en la reciente, o por lo menos en el nivel territorial, se vio. Vimos casos inclusive de candidatos que tuvieron que desistir su aspiración porque el dichoso aval nunca llegó. Entonces ahí ya comienzan los tropiezos del fundamento del plan de desarrollo. El plan de ordenamiento territorial también debe constituirse en un insumo para el plan de desarrollo. El plan de ordenamiento territorial es otro instrumento de gestión que está contemplado en la ley 388 del 97 y que es la planeación del municipio en el largo plazo. También los diferentes actores del proceso de planeación, los objetivos del milenio, los diferentes documentos COMPES del Ministerio, del Gobierno Nacional a través de los ministerios y del Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES y los diferentes planes sectoriales del Gobierno Nacional. Bien, entonces quisimos mirar, ya tenemos una teoría, una normatividad que nos obliga a cumplir en el tema del plan de desarrollo, la ley que reglamenta el artículo 339 que tiene que ver con todo el procedimiento del plan de desarrollo es la ley orgánica de la planeación, la ley 152. Ahí nos define todo el procedimiento de los planes de desarrollo hasta el momento de su aprobación, que se inicia con el proyecto de plan, que inclusive desde el mismo momento en que es elegido el mandatario, entonces ya el programa de gobierno comienza a gestarse como plan de desarrollo. Bien, entonces quisimos ver esa dinámica normativa en 3 municipios, los que cité anteriormente. Y tratamos de responder entonces si los planes de desarrollo tienen capacidad para generar resultados. Resultados que en primera instancia, obviamente, son el logro de los fines esenciales del Estado, consagrados en el artículo 2 de la Constitución. ¿Qué hicimos? Primero miramos los distintos programas de gobierno y nos fuimos a todo el procedimiento del plan de desarrollo. Y encontramos entonces lo siguiente. Primero, en el municipio de Tuchín, Córdoba, el plan de desarrollo se asume como una construcción colectiva de las relaciones sociales, culturales y económicas ambientales del pueblo zenú. Es decir, ahí desde lo teórico se interpreta la realidad local. Pero cuando vamos a la práctica, vemos que se complica, digamos, hay unos factores, tanto endógenos como exógenos, que impiden que eso se logre lo que está plasmado en ese documento. Y uno es porque el mandatario, para hacerse elegir, gasta cualquier número en términos económicos, cualquier cantidad de dinero para llegar al cargo del alcalde. Luego, primero va a cumplir con sus compromisos comerciales antes que a la apuesta del programa de gobierno. No voy a entrar porque no me corresponde ejercer de organismo de control, pero esa es una gran realidad. En cuanto al PBOT, que el PBOT es una caracterización del plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial se divide en 3, según la ley 388 del 97, de acuerdo con la población del municipio. El plan de ordenamiento territorial, que lo tienen las ciudades de más de 100.000 habitantes, caso la capital, las diferentes capitales y obviamente la capital de la República, Bogotá. El PBOT, municipios menores de 100.000,
pero con una población mayor a 30.000 habitantes, y los esquemas de ordenamiento territorial, que son aquellos municipios menor o igual a 30.000 habitantes, que corresponde la mayoría de los municipios del país. Entonces notamos que ni siquiera el plan de ordenamiento territorial tenía la estructura legal, pero ahí viene, ya notamos entonces el problema. Nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿y por qué hacen entonces o no hay coherencia entre los distintos instrumentos? Sencillamente porque es escaso el control. El control ciudadano no existe o existe muy insípidamente, y el control desde los organismos del Estado que les corresponde, normalmente si no hay denuncia ellos no actúan, y como nadie denuncia, entonces todo queda, no ha pasado por aquí, no ha pasado absolutamente nada. En el caso del municipio de San Pedro Sucre, existe un error inclusive en la misma formulación. No se aprecia ni siquiera el tema del voto programático, porque el programa de gobierno va por un lado y lo que plantearon el plan de desarrollo va por otro lado. El municipio de San Pues, que es la capital del sombrero volteado, se está disputando eso con algunos municipios como San Antonio de Palmito y Tuchín, sí, se pelean eso inclusive en una época el balón con que se jugó el pasado campeonato nacional, el famoso Gol Tituchín, era elaborado con insumos de la región, de esa población. Bien, entonces el municipio de San Pues, el departamento de Sucre, vecino de la capital de Sucre, Sincelejo, es donde tal vez articula estos tres: el plan de ordenamiento territorial, el programa de gobierno y el plan de desarrollo. Conclusiones, de manera muy rápida. Este es un ejercicio que se está haciendo. La idea es por lo menos trabajar todos los instrumentos de gestión de todos los municipios del departamento de Sucre, que son 27, ya llevamos 6. Bien, conclusiones. Podemos concluir que existen factores endógenos y exógenos a los municipios que perturban la capacidad del plan de desarrollo para generar resultados. Ya explicamos factores como el hecho de que yo llego a la alcaldía gastando un sinnúmero de dinero, tengo unos patrocinadores y primero tengo que responderle a esos patrocinadores, que inclusive, como todos ellos son las personas que financian campaña, ellos sí también que saben de planeación, porque el primer contrato que piden es el plan de desarrollo, porque desde ahí se van a desprender los demás. En la actualidad, la formulación del plan de desarrollo obedece más a un cumplimiento de mandato legal, es decir, lo hacemos por cumplir la norma, por cumplir la ley 152, que verdaderamente responda a que sea una verdadera carta de navegación, como definimos anteriormente. Para tener éxito en este proceso debemos tener una planeación del tamaño de nuestros sueños. La comunidad está llamada a ejercer papel protagónico en la formulación de las políticas públicas. Y termino con una frase que está en la habitación del hotel donde me hospedo. Si no conocemos el origen y el principio, entonces por lo menos conozcamos el final. Muchísimas gracias. Buenos días. El tema que yo quise abordar en esta ponencia tiene que ver con el tema de la contratación pública. La contratación pública no es solamente de obra pública, sino también del servidor público. O sea, nosotros tenemos hoy en Colombia una modalidad de vinculación de servidores públicos a través de contratación civil. Yo pregunto, ¿cuántas de las personas que están aquí son estudiantes de la ESAP?
por favor. ¿Qué expectativas tienen como estudiantes de la ESAP? Ah, ¿me escuchó? Vincularse a la administración pública, ¿cierto? Convertirse en servidores públicos. Y la verdad, hoy me da pesar de toda la cantidad de personas que están vinculados a las universidades con aspiración de ser servidores públicos, no solamente los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública, sino de todas las otras universidades que hay en Colombia y que incluso están por fuera de Colombia estudiando. Colombia hoy tiene cerca de 1 millón de funcionarios públicos en el gobierno nacional. Y en los gobiernos territoriales tiene otro buen número, que ha venido disminuyéndose a lo largo de las 2 últimas décadas. ¿Se acuerdan, muchachos? En el siglo pasado, finalizando el siglo pasado, Colombia entró a un proceso de neoliberalización. Y ese proceso de neoliberalización trajo consigo una disminución del tamaño del gobierno, no del Estado, del gobierno, y eso finalmente recayó en un adelgazamiento de las plantas de personal en todas las administraciones públicas en Colombia, o sea, la nacional y las territoriales. Pero ojo, recientemente, yo digo recientemente, pero no es tan reciente, hace 5 años, el ministro de Trabajo de la época, que hoy es candidato a la alcaldía de Bogotá, está promoviendo por todo el país la ley de primer empleo. Y llegó a todas las universidades. Allá estuvimos con él en la Libre de Pereira, estuvimos también en la ESAP, donde hablaban de la gran oportunidad que tenían los jóvenes para vincularse al sector público y también a la empresa privada. Y nos llamaba poderosamente la atención cuando le preguntábamos que uno de los problemas grandes que tiene hoy nuestro país es la dificultad y la inseguridad que tenemos nosotros cuando vemos el sector público. El doctor Castelazo hablaba ahorita en su exposición del tema de la seguridad. O sea, el Estado, el gobierno tiene que darle seguridad a los ciudadanos para poder lograr ese estado de bienestar del que estamos hablando. Pero ¿qué bienestar vas a encontrar tú cuando los empleados, los servidores públicos, perdón, tienen vinculación por contrato civil, en el mejor de los casos, directamente con la entidad, en el peor de los casos, por tercerización, y en el peor, más peor aún, cuando son contratos de 3 meses o de 4 meses. Y peor aún, ojo, a eso no se escapa ni siquiera nuestra querida universidad. Conozco, porque además me gusta hablar con los administrativos, conozco de administrativos vinculados en las entidades públicas con contratos de 3 meses, que trabajan los 12 meses y en el año solamente les dan 2 contratos de 3 meses cada uno. Pero el personaje no se puede ir del cargo, porque si se va le nombran reemplazo, le consiguen reemplazo. Ojo, efectivamente nosotros estamos en un país, o sea, que está en vías de desarrollo tercermundista, decimos otros, los economistas, donde el mayor empleador es el Estado. O sea, todos vemos como una gran oportunidad llegar a ser servidores públicos, pero nos encontramos con una triste realidad, mis queridos muchachos, nos encontramos con una triste realidad, y esa triste realidad es que allí no hay seguridad. O sea, si no hay seguridad para el servidor público, doctor Castelazo, ¿cómo le vamos a dar seguridad a los ciudadanos que están esperando mejorar su bienestar? O sea, eso llama poderosamente la atención. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no pasa de la primera diapositiva? Y es porque efectivamente digo que hay reflexiones más importantes de dar que ponerme a leer y a mirar los títulos de las diapositivas. Son reflexiones interesantes y que efectivamente estamos en una institución que está preparando al servidor público. Y entonces tenemos que pensar nosotros qué es lo que vamos a hacer, a dónde queremos llegar. Este tema surgió efectivamente hace 3 meses. La universidad, la ESAP, nos presentó una convocatoria para hacer una investigación y yo me senté con unos estudiantes ya de 10º
Y me decían, doctor, miremos el tema de la contratación y la prestación del servicio. ¿Cuál es la calidad del servicio que le damos a los ciudadanos cuando el funcionario del servidor público está contratado? O sea, le damos un escaso servicio a él, pero queremos que dé un buen servicio a la comunidad. Entonces, ¿cómo va a ser ese servicio? ¿De qué calidad puede ser? Lo triste de todo es que con observaciones nomás hechas, encontramos que la mejor calidad del servicio la da el contratista, más que el nombrado, más que el de carrera. ¿Y por qué? Pues efectivamente porque siempre anda buscando que su contratico de 3 meses sea ampliado por otros 3 meses en el mejor de los casos. ¿Sí? Pero lo nombramos, le contratamos en febrero, lo llevamos en febrero, marzo y abril, trabaja mayo, junio, y en julio lo volvemos a contratar y trabaja julio, agosto y septiembre. Y se va hasta diciembre, que la universidad cierra o que las instituciones cierran contratación, pero él no sale a vacaciones. Él sigue trabajando, porque si se va, le mueven la butaca, como decimos vulgarmente en nuestro país, le mueven la butaca. Hay quien, efectivamente, estamos diciendo, estamos en un país que está tercermundista. El sector, la actividad económica de nuestro país es supremamente pequeña para absorber ese número de población en edad de trabajar que hoy tenemos. Es muy pequeño. Y entonces, claro, lo que vemos todos es la gran opción del gobierno, porque siempre nos han dicho, el mayor empleador es el Estado, es el gobierno. Y entonces tenemos todos que mirar hacia allá. Todos miramos hacia allá. Y nosotros, a pesar de esa juventud tan avanzada que tenemos, también lo hacemos. Porque de alguna manera también nos presentamos a competir con los muchachos que acaban de salir. Claro que sí, porque igual tenemos la oportunidad. Y el gobierno dice que hay que darle oportunidad a todos y hablamos del famoso principio de igualdad. Entonces vengan las hojas de vida de todos a ver a qué nombramos. Oh, yo decía por allá al final, ahí está como la pretensión de la investigación, pero más allá de eso, lo que queremos mirar es la realidad. ¿Qué está pasando con el servidor público y con el empleo público en Colombia? Hay justificaciones de tipo social, de tipo institucional y justificaciones en lo personal, porque efectivamente lo que queremos es seguir estando en estos escenarios diciéndole a la gente la realidad. Realidad que la encontramos a través de investigación. Ah, bueno, pobre investigación que también hacemos. Porque efectivamente, si usted se pone a mirar cuando nos contrata como investigadores, siempre nos dicen es, ¿cuánta platica hay? Y con eso mi doctor tiene que hacer milagros. Mire a ver cuántos estudiantes puede vincular. Y uno se va a vincular los estudiantes. Y el estudiante también necesita incentivos. El compañero que exponía antes del doctor, decía, si no hay incentivos, ¿cómo queremos nosotros trabajar en investigación? Además de eso, agreguémosle todos los males que él nos presentaba ahorita. Investigar no es fácil. Y si además sabemos que no es fácil, pues lo ponemos a que sobreviva de milagro, pues mucho más difícil va a ser investigar. Entonces, ojo muchachos, tenemos que trabajar. Y lo que buscamos en la justificación personal, y seguramente que mañana ustedes, los estudiantes que están aquí, van a estar aquí sentados, ¿sí? También haciendo su mejor esfuerzo en un país como el nuestro, que lo queremos, lo amamos, pero que no, además no congratulamos es con la administración. O sea, ¿cómo lo administran? O sea, hay personas que lo administran, pero lo administran de una manera amañada, buscando unos fines personales también. Interrogantes que surgen desde la investigación. Dice, ¿contribuye el gobierno como empleador a disminuir los niveles de pobreza del país y a mejorar la prestación de los servicios mediante la contratación pública de personal a través de la tercerización o contratación a término no fijo con contratos de trabajo inferiores a 1 año? Yo creo que la respuesta uno podría ya montarla con todo lo que estamos diciendo en la pregunta. Ojo, pero el presidente y los ministros salen cada 15 días a decir los niveles de pobreza están disminuyendo, los niveles de mendicidad, de pobreza absoluta, el desempleo cae. Y el doctor Castelazo decía ahorita, no, tenemos un país de informalidad. Yo no recuerdo el porcentaje del que hablaba usted, mi querido doctor,
pero en Colombia estamos por encima del 60% de la informalidad. Y hablamos de un desempleo cayendo, ya es que a cifras de un dígito, 8.9, y hacemos fiesta. Y seguimos formando la gente. ¿Y formándola para qué? Seguimos trabajando en procesos de formación. Pues tenemos unas dificultades grandísimas y el Estado poco hace o hace un flaquísimo ejercicio para acabar con los niveles de pobreza, pero los medios de comunicación sí salen a mostrar hallazgos desde la observación. O sea, podemos decir que hoy a lo que ha contribuido el gobierno con los tipos de contratación de personal es a un proceso de empobrecimiento y dependencia de las personas, ojo, de los politiqueros que han logrado hacer crecer sus caudas electorales a través de los procesos de contratación de personal, a través de tercerización y contratos a término fijo menores a un año. Ojo, los directorios políticos en Colombia todos se llenan. ¿Y por qué se llenan? Mi doctor, hemos sido víctimas de eso, ¿cierto que sí? Se llenan porque a usted le dan el contrato y tiene que ir a buscar al senador, al representante, a la Cámara, al diputado, al concejal, para que le den otra vez el contrato. No importa qué tan eficiente sea. Oh, y ahí hablamos otra vez de seguridad política, que además está consagrada en la Constitución y el gobierno tiene que proveerla. Pero ¿qué tipo de seguridad política puede haber allí? Pues es muy complicado no hablar de este tipo de cosas aquí. Y efectivamente, estos son los escenarios. Bueno, efectivamente. Decíamos, nosotros tenemos que salir en los procesos de investigación, de hablar del problema y presentar soluciones. Pero es que las soluciones son visibles. O sea, no tiene que hacer un esfuerzo muy grande para uno encontrarle solución a un problema de eso. Le digo, no necesita una investigación. Eso no necesita investigaciones. Hay cosas que usted las ve y es un problema de vinculación. Recuerdo yo leyendo por allá un librito o una tesis de grado de una magíster de la Universidad Nacional, Dilia Ortega Suescún, que hablaba precisamente de eso, cómo el servicio público en Colombia se ha ido mejorando, pero en las 3 últimas décadas del siglo pasado, pero se empeoró en la última década cuando vino el proceso de neoliberalización. Claro, se organizó porque había que competir con el sector privado. El sector privado daba primas, daba de todo a los empleados. Y entonces competían por la mano de obra, pero ya después se pauperizó. Decimos, ¿hay pauperización de la clase trabajadora del país? Claro que sí. ¿Hay pauperización de los salarios en el servicio público? Eso está evidente. Eso es evidente. O sea, hay un proceso de empobrecimiento permanente por parte de muchos de los servidores públicos. Pero en cambio sí hay un acrecentamiento de las caudas politiqueras. Digo politiqueras porque efectivamente ese es el mal ejercicio de la política. Aquí aparecen las conclusiones, la forma de vinculación de personal por parte de las entidades del gobierno, tanto central como a nivel territorial en las últimas 2 décadas, están contribuyendo a ampliar los niveles de miseria y pauperización de los hoy servidores públicos, toda vez que las formas de vinculación tienden más a favorecer a los politiqueros que día a día acrecientan sus caudas electorales. Queda claro que hoy el gobierno no tiene como política pública la generación de empleos dignos y la disminución de la pobreza, pero en cambio sí una política pública de fomento de caudas electorales. Con esto, mis queridos amigos, los dejo ya para su reflexión. Muy amables. Muchísimas gracias, profesor Francisco, profesor Luis, Jorge, por sus valiosos aportes a esta discusión de este panel que vamos a tener. Antes de pasar a la sesión de preguntas, voy a hacerles una pequeña presentación sobre las relaciones que habría entre esas capacidades que el Estado debe fomentar y el goce efectivo de derechos, para poner en contexto las 2 presentaciones que acabamos de escuchar y poder tener una buena producción de conclusiones al final.
En la administración pública, todos los días estamos viendo que se abren procesos de planeación, de ejecución y de evaluación en diferentes campos. Casi todos estos procesos tienen dentro de sí mismos una agenda trazada de cuáles son esos resultados esperados, y acabamos de escuchar de la presentación del profesor Jorge Luis y del profesor Francisco que existen una serie de tensiones que resultan de una serie de actores que están involucrados en esta dinámica. Esta dinámica la quiero traer a colación para poder hacer una reflexión sobre qué capacidad puede tener realmente el Estado de generar valor y de generar valor público, donde entramos a hacer una revisión desde tres visiones: desde el ciclo de la política pública, desde el tema del desarrollo humano y desde como tal una propuesta de cálculo de valor público, donde vamos a hacer una mirada desde Amartya Sen. Este enfoque de generación de valor supone que este director, este gerente público, va a actuar como gestor de un servicio que le ha sido encomendado, un servicio que requiere la sociedad en general, que son nuestras salidas, es la capacidad de entrega. Ese ejercicio de la gerencia en esa focalización va a suponer que ese gerente público es capaz de producir los resultados que se requieren y logra mejores resultados elevando los fines de la institución con mucha innovación, mucha capacidad de poder construir a partir de información que el entorno le ofrece. La implicación inmediata es a responder a la preferencia de lo público, que requiere la mayor cantidad de población posible, que responda a un bien general y no a un bien particular. Tal vez ahí está uno de los primeros retos de la formulación de la política. Ser capaz no solamente de ubicar problemas públicos que deben ser resueltos, sino que en países como el nuestro, y como muchos de los que vemos como ejemplo, ser también capaz de responder a esas necesidades con criterio de equidad, donde además se faciliten esas soluciones a mayor cantidad de personas que están en unas condiciones de vulnerabilidad. Y debemos aportar a esos procesos de construcción de desarrollo. En esos procesos de construcción de desarrollo vienen también unos temas particulares que tenemos que revisar, y es qué tanto estamos siendo sostenibles en el tiempo y no respondemos con fórmulas inmediatistas, manteniendo además un reto que el gerente público tiene que mantener: la confianza y la legitimidad con la que el ejercicio se hace. En este orden de ideas, este gerente público debe administrar muy bien esa labor que permanentemente están trazando sus organizaciones. En unos procesos, como ustedes los han visto y los hemos visto ilustrados en las dos ponencias, son unos ciclos muy cortos de gestión. Para ilustración rápidamente del ejemplo que yo creo que mis dos invitados no lo pueden corroborar, el ciclo de gestión de un gerente público es muy corto y hay una cantidad de fenómenos alrededor de ese ciclo que lo van a afectar negativamente y donde su creatividad y su capacidad de innovar va a ser fundamental. Tenemos elecciones, tenemos 4 años de periodo de gobierno, donde en esos 4 años, el primer año lo ocupa un periodo de armonización presupuestal entre el gerente que se va y el gerente que llega. El cuarto año lo va a ocupar un proceso de armonización presupuestal en la entrega de su gestión al gerente que va a llegar, lo que significa que su ciclo se va a reducir a 2 años, a 2 vigencias, donde la planeación además se tiene que trazar por norma para 4 años, ¿o me equivoco, profesor Jorge? Y donde los ciclos de contratación tienen en el proceso contractual unas dificultades en poder armonizar necesidades de agenda pública que venían trazados desde el plan de desarrollo anterior para traducirse en logros que seguramente serán de la administración siguiente y de las posteriores. Esas tensiones terminan afectando los procesos de gestión básicos. Y ahí viene esa dinámica de dónde está el proceso de lo estratégico y lo político de la gestión. ¿A qué termino dándole mayor prioridad dentro de esa agenda de construcción de lo público que tengo que dar? Donde además tengo que ser consciente que debo trazar muchas redes organizacionales para la cual necesito operar mis políticas públicas. Entonces el gerente termina siendo bastante afectado en su ciclo de gestión y necesita combinar convenientemente el tema de la gestión pública, tanto en la formulación de plan como en el proceso contractual, como de la agenda política que tiene que trazar. Esa es una realidad evidente de todos nuestros gerentes.
dos temas que surgen ahí en términos de la gestión de lo público y lo privado. ¿A qué le da prioridad el gerente? ¿A qué le van a dar ustedes prioridad cuando estén ocupando estos cargos de gerencia pública, estudiantes de la universidad? ¿Al locus o al focus? Al locus entendido como el dónde institucional, a la solución del problema, y eso ocupa las dos agendas que estamos discutiendo. O al foco, en el qué. Entonces vamos a mirar cómo tenemos que resolver esa tensión entre esos dos elementos. Y comenzamos a ver que tenemos que trabajar con unas organizaciones que estén interrelacionadas y que es un deber del mismo Estado en ese ejercicio de Amartya Sen que nos plantea de la multidimensionalidad del ser. El ser no es uno para la política de salud, ni es uno para la política de educación, ni es uno para la política cualquiera que fuere, de seguridad. El ser es uno solo. ¿O será que a ese ser humano que está ejecutándose en una política de consolidación de Estado, lo podemos repartir entre yo me ocupo del torso para efectos de seguridad y consolidación, yo me ocupo de la cabeza o del estómago para efectos de mi política nutricional, yo me ocupo en generación de ingresos solamente de las extremidades? No, la política tiene que ser una sola intervención en los ciudadanos. De ahí viene una necesidad imperante para las agencias de poder coordinarse en el ejercicio de la prestación del servicio público para garantizar esa eficacia. Y asimismo, eso requiere para estos gerentes dentro de este ciclo de formulación e implementación y como tal de evaluación de la política, reconocer muy bien y con unos sistemas muy adecuados de gestión de conocimiento quién está haciendo qué, dónde, cómo y de qué manera. En ese orden de ideas también aparecen dos elementos, la microgestión y la macrogestión. En el campo de la macrogestión, lo interorganizacional va a revisar esas posibles alianzas que puedo tener con otras organizaciones para efectos de generar productos, resultados, efectos e impactos en ese único ser. Y la microgestión, lo organizacional, ya es lo privado mío, de mi organización. Voy a ver cómo maximizo mis capacidades y cómo hago para generar mejores procesos de comportamiento interno. Cuanto más interdependientes sean estas funciones, van a ser mayores las probabilidades de que se planteen problemas de la acción colectiva y resolubles para la microgestión. Entre más capacidad tenga yo para construir redes, de alguna manera lo que estamos diciendo, vamos a lograr mejor inteligencia de nuestro entorno. En ese orden de ideas, también es imperante un cambio estructural. Así como hace un momento decía el profesor Jairo Bautista, se abre un nuevo aporte en la gestión de conocimiento del país cuando la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Departamento Nacional de Planeación comparte los resultados de las evaluaciones, tanto institucionales como de operaciones, como de políticas, al público en general, donde ahí confluye una cantidad de conocimiento de fuentes primarias y secundarias, información a través de grupos cualitativos que recogen por todo el país de beneficiarios, de resultados. Por fin se abre esto al público. También es un llamado para que todas las demás agencias que recogen información la pongan al servicio de todas las demás instituciones. Aún hay mucho por mejorar en esa línea. El tema de ver cómo logramos esos cambios estructurales en términos de poder compartir funciones, responsabilidades, relaciones, eso nos va a generar soluciones que nos van a permitir comprender mejor los problemas con criterios de interdimensionalidad. En un cambio estructural, la solución no se impone, sino que requiere compromiso. Van a surgir conflictos, sí. Estamos en un modelo de gerencia pública donde cada gerente tiene que resolver si hace lo de su propia agenda o si su propia agenda la comparte. Tenemos que ver cómo hacemos para lograr que los gerentes compartan cada vez más sus agendas sin perder el ejercicio propio de lo que quiere hacer, sus improntas de lo que quiere lograr. Y ahí vamos a tener muchos espacios de concertación. En cuanto al macroproceso, mucha innovación, donde esa innovación va a permitir encontrar a partir de capacidades nuevos espacios de gestión que hasta ahora no han sido concebidos. Cómo mejorar fórmulas de contratación, ahora haremos algunas preguntas al respecto. Cómo desde la academia
se han venido resolviendo, se han pensado nuevas fórmulas que puedan poner a través de su producción, fórmulas que resuelvan esas tensiones entre lo público y lo político. Cómo se resuelve cada vez más el tema de la investigación aplicada hacia la innovación, que permita que los ciclos de política pública fortalezcan la capacidad de generar problemas, de encontrar problemas que puedan ser solucionados de forma armónica. Y así vamos a entrar a ver un tema de intereses comunes versus metas colectivos. Vamos a poder organizar un cambio mejor. En la medida en que cada vez seamos capaces con estos espacios y con estos ejercicios que estamos explicando, no solamente de encontrar problemas, que lo hemos dicho en varias oportunidades, estamos sobrediagnosticados. Aquí la necesidad imperante es de ver y discutir en un siguiente escenario sobre soluciones que estemos planteando desde la labor de la investigación y desde la labor de la práctica, donde nos muestren ya discusiones de si estamos o no de acuerdo con un método que recoja unos resultados ya esperados, no más diagnóstico. Vamos a ver cómo esa función tiene que darle cuenta a la respuesta a problemas estructurales en términos de gestionar cambios incrementales. El profesor Jairo Bautista también hablaba de cómo esta posibilidad de investigación debe recoger fuentes que cada vez sean más reconocidos por todos. Cada vez tratar de construir sobre lo ya construido. Y lo veíamos el día de ayer para los que tuvimos la oportunidad de ver el video sobre la investigación, la innovación en la administración pública, que el problema no está tanto en ser corruptos, no está tanto en la burocracia que nos permea permanentemente, sino en la incapacidad que el Estado ha tenido de aprender sobre sí mismo. Tenemos que generar instrumentos sobre esto. En ese proceso entonces aparece el aprendizaje, la capacidad de centrarnos en soluciones, que es lo que vamos a mirar, para poder pasar a una rendición de cuentas que realmente sean observatorios de gestión o productos de observatorios de gestión, donde todos sabemos que los procesos de participación ciudadana y control social son un asunto que aún, pese a las metodologías que están vigentes desde la Constitución del 91, todos los años se generan nuevas metodologías para la participación y el control. Se llame ley de transparencia, se llame modelo de operación por procesos, se llame oficinas de peticiones, quejas y reclamos, todos a la larga recogen la manera como la ciudadanía puede participar en un ejercicio de construcción de ciudadanía. Entonces vamos a ver en esta gráfica siguiente que todo esto constituye un entorno muy crítico para el gerente público. El gerente público tiene que ser un pulpo con rastreadora de satélite. Tiene que ser adaptable como una ameba y fuerte como un vertebrado. Ser un estadístico perfecto con fuego en el corazón y hielo en la cabeza. Construir equipos, encontrar el diamante donde todo el mundo ve carbón. Ser un marido o esposa calavera, con imaginación y mucha energía. Buen gerente no es el que trabaja por 10, sino el que hace trabajar a 10. Imitar a las gallinas, además de producir resultados, cacarearlos. Ser cabeza, pero no reemplazar al cuerpo, autonomía y delegación. Responder por la gestión a los verdaderos dueños. ¿Quiénes son los verdaderos dueños? Los ciudadanos. Si hacen milagros, los que encontremos son de los nuestros. Para eso hemos planteado una solución, de la que también voy a proponer que discutamos. La solución que hemos planteado desde el ejercicio nuestro en esta labor de construcción de valor público está fundamentado en hacer una ubicación de la capacidad institucional, donde esa capacidad institucional va a estar ligada a reconocer quién tiene la autoridad y cuál es su nivel de autoridad, cuál es su área de decisión, mucha especialización identificada, cuál es la misión institucional, encontrar que las declaraciones de misiones no son declaraciones que aparecen en los sistemas de gestión de calidad publicados en las puertas de las entidades, sino que es lo que orienta el ejercicio de cada uno de los servidores públicos que pertenecen a ella. Y mucha tecnología involucrada, uso de instrumentos. En ese orden de ideas, esta ubicación institucional va a permitir una coherencia que vamos a tener que encontrar, una fórmula que tenemos que resolver, de coherencia entre lineamientos de política, que es lo que orienta finalmente la solución de los problemas del Estado, entre los planes y toda la esfera de planeación. Y una pregunta que haremos al profesor Jorge Luis es, ¿qué tanto en la experiencia que vio, como para que se vaya preparando, qué tanto en la experiencia que vio los planes que se trazan a nivel de planes de acción y planes estratégicos responden a objetivos de política? Porque ahí ya comienzan a haber unas discrepancias. Espero que haya sido así en el caso de los 3 municipios que analizar. Y también una coherencia entre ese ámbito de política,
entre los planes que se trazan, que además cada uno de esos los trazan grupos diferentes dentro de las organizaciones, y los procesos y las prácticas cotidianas que se ejecutan. Ahí vamos a encontrar, en los procesos de evaluación son mucho más evidentes, que hay una ruptura entre estos tres canales. Ni los procesos son adherentes a las planeaciones, ni los funcionarios o servidores públicos hacen lo que los procesos trazan. Hay una multidimensionalidad de resultados que tanto en la contratación como en la planeación se ven que tienen que surtir. Y finalmente, los procesos de rendición de cuentas, que son sobre políticas, terminan también siendo débiles en su información. El modelo lo explicaremos en otro momento, seguramente ustedes lo verán publicado más adelante, pero se basa en dos conceptos de efectividad sostenible, donde lo que he hecho es hacer un análisis y comprensión de la finalidad organizacional para producir ese valor, a través de dos variables: mirar efectividad versus sostenibilidad, donde la efectividad va a estar dada por los efectos buscados o logrados que implican esa generación, y la sostenibilidad en la medida que encuentro que las organizaciones tienen condiciones que hacen sostenibles esos efectos que lograron. En las pruebas que hemos hecho nos hemos dado cuenta que se presentan 4 cuadrantes. Uno deseable, donde esperamos que haya una efectividad sostenible, es decir, que el gerente público logra una concatenación entre producto, resultado, efecto e impacto, que sabemos además por las disciplinas en las que trabajamos, los productos son inmediatos, los resultados surgen como consecuencia de varios productos articulados, los efectos surgen como consecuencia de varios resultados y ya se dan a mediano plazo, y los impactos van a ser la suma de muchos efectos, donde vamos a tener evidencia seguramente después de 20, como lo hablaba el profesor Solari ayer, en el tema de la nutrición fue un perfecto ejemplo en los niños y niñas en los primeros 1000 días de gestados y nacidos. Solamente los efectos de una buena adhesión a micronutrientes los veremos en la capacidad de desarrollo de sus familias propias y futuras. Solamente habrá mediciones de impacto hasta unos 20, 25 años en adelante. Encontramos también focalización en productos, que es el escenario menos deseable. Está bien producir cosas. Como lo decíamos ahora, el gerente público tiene que cacarear sus resultados, producir cositas. Pero ese no es el efecto solamente que necesitamos dar. Y de pronto aquí otra pregunta que haremos es: ¿qué tanta la contratación se focaliza en productos? ¿Qué tanto varias contrataciones inteligentemente articuladas darían cuenta de procesos que generen resultados? Esta efectividad sostenible se combina con un tema de eficacia viable, con un modelo numérico detrás, donde se comparan los logros y la viabilidad futura, para mirar qué tanto desempeño versus efectividad tenemos, para finalmente llegar a una expresión de generación de valor en términos del saldo neto de la producción de esos productos, resultados, efectos conducentes a impactos de las entidades que dieron vida a esa política, tanto por sí mismas como de forma articulada. Porque aquí tenemos que articular con el tema del aprendizaje organizacional y la capacidad de generar redes. Es una propuesta que tenemos prevista para este ejercicio permanente de construcción de la política pública. Y ahora quiero dar pie a las preguntas que les quiero formular y a las preguntas que el resto de ustedes quieran hacer, donde lo que nos debe ocupar ahora es ver qué tanto la planeación es viable y sostenible en el tiempo y conduce a esta concatenación para la generación de valor público deseado, que es el escenario al que esperamos pasar. ¿Qué tanto hay estos procesos de planeación que producen cambios calculados en estos instrumentos de política? ¿Cómo la contratación va a resolver un poco esas tensiones entre la fijación de prioridades y lo que en la práctica se da, sobre todo frente a las necesidades de unos grupos que están ahí, nuestros grupos de valor, tanto los ciudadanos, los habitantes, las comunidades organizadas y demás? Entonces voy a proceder a sentarme y haremos entonces el panel de preguntas a lo que les acabo de plantear. Mil gracias. ¿Aló? 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 ¿Sí?
Utilizando, doctora, el modelo que usted está planteando allí, que es el de INSE Jorge argentino, con las matrices, ya hicimos el análisis con unos estudiantes de posgrado de gestión pública en Puerto Inírida, por ejemplo, para el análisis organizacional de de la gobernación o el departamento de Guainía. Mire la cifra para la pregunta que ya le voy a hacer. El departamento de Guainía tiene 40.000 habitantes, de presupuesto son 89.000 millones y con regalías llegó a 160.000 millones. Tiene solamente servidores públicos 40, de los cuales 40 son 28 provisionales y suman 6 de libre nombramiento y 1 por elección popular, o sea, los de carrera. Pero mire la cifra de contratos, mi doctor, son 210 contratistas. Me voy para el Caquetá, donde acabo con mis estudiantes de cuarto semestre a hacer el mismo ejercicio. Caquetá tiene 240.000 millones, son 240 servidores públicos, de los cuales la mayoría son en provisionalidad, por supuesto los de libre nombramiento, el de elección popular, y tiene 520 contratistas. Esos son los dos ejercicios del extremo a extremo. La pregunta concreta para ustedes. ¿Creen ustedes, y haciendo prospectiva, que una vez el posacuerdo, para el caso de quien habló de contratación, esto cambiará? Y para quien habló del plan de desarrollo, ¿responderán entonces los nuevos planes de desarrollo a una gobernanza para la paz? Y por supuesto, para mi doctora, si efectivamente podemos crear valor público o no posacuerdo rápidamente. Son 3 preguntas sencillas. Gracias, doctor. A ver, hoy nosotros estamos enfrentados al tema del posconflicto y es una realidad que la tenemos que entender y que tenemos que trabajar por ella. Lógicamente, los ciudadanos del común la entendemos y sabemos que hay que trabajar por ella. La pregunta habría que trasladársela al legislativo. O sea, yo tengo ejemplos también sencillos. La unidad de víctimas tiene 1.500 empleados, creo. Y yo creo que escasamente tendrá por ahí 100 funcionarios, o sea, de carrera allá nombrados. Y el resto son contratistas, con un agravante adicional. Yo no creo que haya entre los contratistas víctimas. Y en los años que lleva de funcionamiento, ha atendido cerca de 450.000 víctimas de 7,5 millones. O sea, con eso le estoy dando, mi doctor, unos datos que son interesantes. Leyendo el libro que les mencionaba ahorita de la doctora Tina, ella dice que hay un problema y el problema está en el legislativo. La ley 443 es de la última década del siglo pasado. Ha tenido miles de observaciones. Desde el año 1995 yo puedo decirle que en Colombia hay, de ese 1.000.000 de funcionarios, puede haber cerca de la cuarta parte en provisionalidad. ¿Y por qué están en provisionalidad? Porque la ley de carrera administrativa ha tenido muchas observaciones y también la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto. Cuando hablamos del tema de la seguridad política. Claro, tiene que haber seguridad. Pero el Congreso no le ha puesto el cuidado que se interesa por una razón sencilla. ¿Se acuerdan de las conclusiones? Nosotros no tenemos políticas públicas o políticas de Estado para disminuir la pobreza, sino políticas de Estado para aumentar el ejercicio político, o sea, la pauperización del empleo público, las caudas politiqueras. Ojo, ese es nosotros no podemos decir que el cáncer nuestro es la corrupción, no, el cáncer nuestro es la politiquería. Bueno, que efectivamente es una manifestación de la corrupción, como lo decía ahorita el doctor Castelazo. No, hay muchas formas. Recuerdo en el año 1998 saqué un librito que decía 250 formas de corrupción en Colombia. Y entre esas 250 formas estaba cosas hasta que uno mismo hace y que no las percibe como si lo fuera. El hecho de llegar tarde a una cita es corrupción porque estás siendo irresponsable con el otro. Entonces son muchas cosas que se vinculan allí. Y yo digo, ojo, tenemos problemas en el país, doctor. No, sí hay que cambiar, pero eso depende de nosotros. Decíamos también del famoso control ciudadano.
La famosa participación ciudadana. Y es que siempre le dejamos eso a otros. Siempre entregamos nuestra soberanía. Claro, cuando elegimos, el próximo domingo lo vamos a hacer. Y cada 4 años lo hacemos, entregamos nuestra soberanía y nunca hacemos revisión o control de a quiénes es a los que elegimos. Recuerdo, mi doctor, en las elecciones para Congreso pasadas, el varón electoral en Colombia, a nombres propios, el doctor Musa Besay. ¿Cómo consiguió esa votación? Si escasamente ese día lo conocíamos. Ese día lo conocíamos. La mermelada. Mi doctor, ese es un nuevo término, la mermelada. La mermelada hizo eso. Hoy tiene candidato a la gobernación, tiene candidato a varias alcaldías de Córdoba a punta de mermelada. Eso es. Entonces ahí le doy como respuesta y me disculpa si me desvío un poco. Bien, en cuanto al tema de la planeación, todos sabemos que el escenario del post-conflicto o post-acuerdo es un escenario que no va a ser gratis, un escenario que no va a ser gratuito, eso lo sabemos todos. Entonces, en la medida que desde el centro se diseñen políticas claras con recursos, no solamente con responsabilidades territoriales, sino acompañadas de recursos, porque igual la gestión o el aporte a ese escenario del post-conflicto desde los territorios tampoco se va a hacer gratis. Si hay recursos, si hay unas políticas diseñadas con responsabilidades para el nivel territorial, se puede cumplir desde los planes territoriales de desarrollo. Si no, asignatura perdida. Tomo entonces las dos respuestas que acabamos de escuchar para producir una propia. Yo creo que sí es posible medirlo. Keynes plantea en su modelo algo que es consistente con Amartya Sen, quien no cita tampoco, frente a lo que les comentaba de la multidimensionalidad del ser. Yo creo, desde el ejercicio de investigación que hemos hecho, que es necesario que haya una orientación de las políticas, no tanto a su ciclo de formulación de política, porque todos conocemos acá ciclos de formulación y hay millones, tanto de implementación, tanto como de evaluación, más no de implementación en sí misma. La implementación, como lo comentaba, requiere que estos dos ponentes de temas cruciales para la generación de capacidades se articulen. Y realmente lo que encuentro en las prácticas que vemos es que la planeación no se articula con la contratación, pese a que existe algo que se denomina un plan contractual. Y eso no lo oye, ni lo ve, ni lo sigue nadie. Es requisito de los tantos requisitos que vemos. Yo creo que en la medida en que cada vez se haga más observancia a que los procesos de implementación de esas políticas deben ser articulados en todo el ciclo de gestión de las entidades, que además las entidades deben reconocer, como lo comentaba, quién está haciendo qué y para qué, y seamos rigurosos y disciplinados en esa búsqueda de información. Yo les comentaba, por ejemplo, un ejercicio que hacía hace poco para efectos de este seminario. Hice una revisión de todos los ciclos, de todos los procesos de formación de política de cada uno de los sectores, que son quienes tienen la responsabilidad de generar política pública, pasarla a instrumentalización luego. Pero en esos procesos de formulación de esa política me encontraba con que ninguno aplica procesos de investigación que sean consistentes con los problemas. Ninguno toma de base investigación que nuestras facultades, nuestros académicos deben producir para esto. Cosas como esa nos van a ayudar a una propuesta futura de formación de valor, de generación de valor. Articular, como les decía, esa coherencia. Si el ciclo de política lo hacemos bien, si implementamos de una manera adecuada, con mucha observancia y reconocimiento desde los grupos de interés, que inclusive pese a los múltiples ejercicios de gestión que vemos, MESI, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y demás herramientas que ustedes las tienen a la orden del día, en Google les salen 1000, seguimos aquí todavía citando a autores del 67 con Schuman para efectos de evaluación, que ni siquiera aplicamos lo que él decía. ¿Por qué no concentrarnos en aplicar lo que ya tenemos metodológicamente hecho? Concentrar nuestros esfuerzos en la identificación de unos problemas, articulémonos y dejemos de ser tan celosos en ese ejercicio en que soy yo el que lo hice, y entonces si soy yo, funciona y si no, no.
y con seguridad ahí sí vamos a crear unas sinergias donde 1 más 1 sea igual a 3. Esa es un poco la llamada. Ejercicios de formulación todavía vienen bastantes. ¿Alguna otra? A mí me parece interesante lo que se plantea desde todos los mecanismos de planeación que están a nivel territorial, ¿no? Todo el plan de desarrollo, todo lo que contempla un proceso de formación que también va a ser de transformación. Pero combinando un poquito ese proceso de planeación, que llegamos hasta allá, hasta el plan de desarrollo, si tomamos de pronto el marco fiscal de mediano plazo, presupuesto y toda esa parte, pues me llama un poco la atención cuando hablamos de ese gerente público, ¿cierto? Que tiene un tiempo límite para hacer su gestión. Porque si lo miramos dentro del proceso de planeación, pues entonces nos estamos olvidando de todas esas herramientas que ha creado el mismo Estado para que ese proceso de planeación no sea visto solamente como esos 4 años en que va a estar un gobernante, ¿sí? Sino que sería visto desde un proceso o desde una proyección a largo plazo, que es lo que efectivamente podría tener los resultados como tal. Entonces, yo pensaría que si estamos cerrando dentro de ese proceso de planeación o si hay esas inconsistencias dentro de ese proceso de planeación, ya sea porque la ciudadanía no participa como debe de ser, o ya sea porque los dirigentes mandan a hacer o contratan la elaboración de un plan de desarrollo, que en muchos casos los encontramos copies-peguis de otro plan de desarrollo porque traen hasta los nombres de los municipios de otros planes de desarrollo, todos descontextualizados, ¿cierto? Pensaría que si ese proceso de planeación no está contemplando eso, entonces podríamos llegar a pensar que dentro de los desarrollos que ustedes han hecho, no hay una concepción frente a lo que representa la cosa pública. Esos que quieren ser gobernantes o administradores y no dimensionan lo que representa lo público y toman lo público como desde la planeación como algo risorio. Esos que están haciendo la contratación y no dimensionan la importancia de los recursos públicos, porque si bien es cierto que hay mucha gente que está empleada en tercerización y todo, también lo vemos en nuestras universidades. Nuestras universidades, en el caso de nosotros, tenemos una planta de personal de 95, si hablamos del personal administrativo, y estamos contratando 350 personas externas. El Ministerio de Educación nos autoriza la apertura de programas, pero la planta de personal ya corre por cuenta de las universidades a la luz de la autonomía, ¿cierto? Si nos vamos a los entes territoriales, pues en los entes territoriales encontramos nóminas paralelas, eso es algo muy normal en el contexto colombiano, ¿sí? Encontramos una cantidad de gente que está contratada y que lógicamente, como usted lo decía, es un mecanismo político, ¿sí? Pero también hemos encontrado que se han cerrado las plantas de personal, mucho tiempo estuvieron congeladas. Pero también hemos encontrado que los entes territoriales tienen la potestad de organizar las plantas de personal, de reglamentarse a la luz de la misma descentralización y de la misma normatividad que existe, ¿cierto? Entonces, me parece como duro llegar a decir que vamos a llegar a un valor de lo público si yo no entiendo lo que representa lo público, porque yo nunca voy a valorar algo que no alcanzo a dimensionar que representa. ¿Consideran ustedes que realmente el fundamento o el cimiento de errores, carencia de planeación o errores en los procesos de planeación o en el manejo de las herramientas, errores en los procesos de contratación, y se podría decir en determinado momento ese gestor que quiere mostrar sus resultados olvidándose de lo público es porque no tenemos una real dimensión o no hemos dimensionado lo que representa lo público? Gracias. Muestra, yo hago como una reflexión. Con estudiantes en el salón de clase, pregrado, me gusta más el pregrado que el posgrado. Un estudiante decía,
Doctor, no es cierto que la planeación esté mala. O sea, la planeación no está mala. Ella busca un fin. Y quien la hace, quien direcciona el plan, busca un fin. Eso lo hablábamos cuando estábamos en el caso del carrusel de la contratación en Bogotá. ¿Por qué un contrato en Colombia hay que adicionarlo hasta con más del 50%? Está planeado, eso está montado así. ¿Para qué? Para pues, poder atender ciertas necesidades o requerimientos de los politiqueros que están allí, que son los que direccionan los contratos. Yo hago varias aclaraciones y me levanto aquí en el tema, mi doctor, y es, o sea, nosotros tenemos leyes para todo. Tú miras la 388, que es la de ordenamiento territorial, y ella dice que los planes de ordenamiento territorial deben tener 3 periodos de alcalde, o sea, 12 años, de tal suerte que los planes o los planes de desarrollo pues tengan adherencia a esos planes de ordenamiento territorial. Pero lo triste es que, vuelvo y digo, tenemos leyes para todo. Recientemente, y a raíz de todos estos trabajos que estamos haciendo en la ESAP, me puse a leer sobre el tema de lo que es el régimen municipal. Y encuentro la ley 136, la ley 617 del 2000, la ley 1551 del 2012, creo que es. Y aparece otra donde aparece el plan de desarrollo, el último, creo que es la 1751 del 2014, el último plan de desarrollo, donde vuelve y se toca todo lo que es el régimen municipal. Yo digo, pero por Dios, ¿cuándo? Nunca, no hemos podido aprender a aplicar la ley 136, todavía no la hemos interiorizado y ya teníamos la 617 y tampoco la alcanzamos a interiorizar y nos metieron en el 1551 y tampoco lo hemos leído. No lo hemos leído todo. Yo le pregunto a los que están aquí en administración pública, a los estudiantes, si ya vieron la ley 1551 del 2012, que es el régimen municipal. Y estamos hablando de administración pública territorial. Y tiene que estar. No la hemos terminado de trabajar. Y ya sacaron en el plan de desarrollo actual un manejo diferente de los municipios. Tanto es que los alcaldes, hoy antes de salir, tienen que hacer una nueva categorización. Todos. Entonces, tenemos leyes para todo y están sobrando. Y miremos la de contratación, la ley 80, la 1150. Eso, mejor dicho, cada año sale una. ¿Y por qué? Porque nos toca acomodarla a lo que los legislativos quieren que se haga en sus niveles territoriales. O sea, que no hacemos leyes para mirar la prioridad del Estado. O sea, no estamos mirando el país, estamos mirando la persona. Doctor, hablábamos de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en la administración pública en Colombia? Y entonces llega un señor, lo nombramos cada 4 años, lo elegimos y llega con sus prioridades. Las de él. ¿Son las de la comunidad? ¿Son las de su territorio? ¿Ha visitado por lo menos un barrio para saber si esa prioridad le apunta al barrio? No, señor. Eso no va hacia allá. O sea, tenemos ese problema. Entonces, no sé si te haya dado respuesta, pero es como mi apreciación con respecto a tu pregunta, a tu reflexión. Para ser un poco corto, ya que es hora del almuerzo, la ley del plan de desarrollo, ley 1753 del 2015. El problema es que todo lo apuntamos el gerente público. Aquí la doctora presentó una matriz, un modelo del gerente público y toda la teoría y lo que nosotros leemos es de gerente público, pero para ser gerente público, sobre todo en los cargos como alcalde, gobernadores, se requiere ser candidato, se requiere ganar las elecciones. Yo no puedo ser alcalde sin ganar elecciones. Entonces es comenzar a trabajar desde el candidato. ¿Cómo ganar de una forma limpia? Difícil, pero es comenzar a trabajar sobre eso y sobre el elector. Sencillamente eso apunta de pronto para terminar de complementar la respuesta. Yo les agradezco. No, es que se nos acaba de terminar el tiempo. En las horas de la tarde vamos a hacer el lanzamiento del portal donde vamos a poder formular e interactuar ya en consecuencia como lo que hemos hablado. Los invitaría para que por favor ahí o a la salida si es particular puedan formular las preguntas a cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias, profesores, por participar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Doctora Diana.